Minutos para las 12 del mediodía y la noticia que estábamos viendo es la que se conoció desde la semana pasada, este pacto entre dos hermanas gemelas argentinas residentes en Barcelona. Una de ellas falleció, la chica trans, la que estaba en transición, una chica que pedía que la llamen Iván porque se autopercibía varón. Tengo entendido que su hermana abrió los ojos, pero todavía no pudo comunicarse. Y bueno, una historia de intolerancia y bullying, como dice el artículo que estamos viendo. Nos estaba visitando María Sisman, ella es licenciada en psicopedagogía y especialista en bullying. María, muchísimas gracias por visitarnos. ¿Qué podemos hacer para luchar contra el bullying? No quiero, ay no, y los pobres chicos que sufren bullying, eso ya lo sabemos. ¿Qué hacemos para luchar contra eso? ¿Hay compromiso de luchar contra el bullying? Mira, en primer lugar creo que es una decisión macro, pero también es una decisión individual. Individuales de cada uno de los que hacemos el mundo, digamos, ¿no? ¿Qué hacemos frente a las situaciones de agresión, de humillación, de discriminación, de intolerancia, de falta o de supuesta inclusión, pero que no es tal? O sea, ¿cómo nos paramos frente a eso para a partir de ahí educar chicos que no dejen pasar una, pero no que no dejen pasar una desde el enojo, sino de decir, con mi amigo no te metas, o sea, no le podés hacer eso a él. No me río de que vos estés sufriendo. Y eso lleva un tiempo, es un trabajo, pero primero hay que tener la decisión de no esperar que la solución siempre venga de afuera. ¿Que es necesaria una solución de afuera? Claro. De afuera me refiero a reforzar articulación con salud, a que a nivel macro se establezcan políticas que tengan que ver, ¿no? Pero en lo cotidiano uno no puede avalar que un niño le diga al otro Mogoli Down, por ejemplo, ¿no? Y ni bien aparece una semillita, un indicio, un indicador, hay cosas para hacer. En primer lugar, eso que estás haciendo no lo podés hacer. Después veremos qué sentido tiene para vos, por qué lo estás haciendo, qué estás buscando, pero en principio eso se termina. Y a la tercera vez que yo te digo que se termina y no se termina, alguna instancia diferente tengo que tener a mano, ¿no? Desde la escuela, desde los clubes, desde donde sea. María, para ir un poquito a lo técnico y volver al plan de acción. Si yo te cargo siempre a vos, pero nadie más te carga a vos, ¿cómo divido el bullying en donde todos debiéramos reírnos de vos a que yo solo me mofe de vos y te gaste pero vos tengas buena relación con el resto? Mira, si vos me cargas y te reís de mí y yo me siento humillada por la presencia de ellos, estamos hablando de bullying. ¿Sí? Lo que marca el bullying es la humillación intencional. Si vos sin querer a mí me decís un chiste que a mí me cae mal, por el motivo que sea, soy sensible, tengo un mal día, no me gustó, y te digo, no es bueno el chiste. No es bueno, no y nada, claro, no importa, pero algo, vos me decís, uy, discúlpame, no estamos hablando de bullying, aunque ellos se hayan reído. Digo, para hablar de bullying hay una intención clara generada por alguien que busca elevarse, tener más poder, y ese poder lo encuentra o lo construye en función de la descalificación del otro. Para eso sí o sí hace falta público, porque si no queda en un problema de nosotros dos. ¿Sí? Si vos me cargas estando solos, no voy a sentir lo mismo que si me cargas acá. Porque acá me están mirando un montón de personas, está quedando grabado, esto se puede reproducir, ¿no? Y ahí entra el ciberbullying con toda su potencia. Totalmente. ¿Cuáles son las formas más habituales de bullying que vamos a encontrar? Digo, vamos a los trazos gruesos y después yo quisiera tocar algunos otros que pasan desapercibidos, pero que como es una clase social tal vez un poco más acomodada, no es tan considerada bullying. No, cada vez que se humilla y se busca humillar al otro, es con cierta constancia y reiteración en el tiempo, siempre es bullying. Ahora, la excusa con la que se hace bullying puede llegar a cambiar. Lo que está en la base del bullying es esto, es el odio, es la intolerancia, es la búsqueda de poder. Pero las excusas que se utilizan tienen que ver con el cuerpo, con el origen, con, no sé, la religión, la orientación sexual, la identidad de género. Bueno, pero todas esas son excusas ¿no? Hay un grupo que determina que algo es diferente y que eso diferente no tiene derecho a ingresar.
Entonces, lo que está en la base es eso. Lo más común en nuestras escuelas, caminando cantidad de escuelas de todo el país, es la no inclusión, la no invitación. O sea, el armar salidas para que alguien quede afuera, armar un grupo en donde no son incluidos todos. Nos vamos todos a comer menos uno. Mamás que van a buscar a todas las nenas del grado, pero dejan a una porque no es muy amiga de mi hija. O sea, todo lo que tiene que ver con la segregación o la exclusión intencional, ¿sí? E insisto en eso, si yo tengo una hija que de las 10 nenas del grado quiere invitar a 4, no es bullying. Si invita a 8, ¿sí? A 9 y hay 1 o 2 que quedaron afuera a propósito y que se les hace ver que no fueron invitadas, ¿sí? Es que lo noten, entonces hagamos videos en TikTok, hagamos historias, hagamos todo lo posible como para que esa que no invité se dé cuenta de que a propósito la dejé afuera. Y se construye en nuestro país fundamentalmente con burlas, con apodos, con cargadas. Es mucho más frecuente eso antes del golpe que el golpe en sí. ¿Sí? Pero todo eso con cierta constancia y asiduidad hace que el otro se sienta realmente, claro, no sepa ni quién es, terminan con buzos de egresados con sobrenombres que son absolutamente turbios y que aparentan ser lindos, pero que tienen un trasfondo de discriminación, de maltrato, ¿no? Entonces, no se puede llegar a eso. María, ¿y cómo es el comportamiento de los padres? Digo, de los padres de los que ejercen violencia y de los que reciben violencia. Digo, de los padres de los chicos que reciben la violencia o el bullying. ¿Cómo se están manejando en el último tiempo? Hay mucha bronca. A ver, si una mamá, abuela, papá se da cuenta, ustedes se dan cuenta de que el hijo estuvo encerrado en el baño, lo desnudaron, le sacaron fotos, hicieron un blog, todo esto lo viene aguantando hace meses. Cada vez que quiso hacer algo, no pasó nada. La angustia y la desesperación es saludable, digamos, uno se desespera. Lo que pasa es que no es lo que ayuda al chico a tener confianza en querer hablar. Entonces, los padres se angustian, se enojan, tratan de resolverlo por los propios medios, no saben bien a quién recurrir. Muchas veces le dicen al hijo, pero ¿por qué no lo dijiste? Me lo hubieras dicho, no te dejes, pegá, esto se defiende, yo me voy a ocupar, ¿cómo puede ser que alguien de mi familia? ¿No? Entonces, ahí hay como una desorganización y un enojo grande, muchas veces mucha impotencia porque van al colegio, por ahí no van de la mejor manera al colegio, pero van al colegio y no encuentran la respuesta que esperan. También nosotros intentamos desarmar la idea de que los chicos que son violentos con sus pares son hijos de padres violentos. No siempre es así. Muchas veces son hijos de padres violentados, ¿no? Por otra institución, sea el trabajo, la calle, lo que fuera. Lo que sí aprenden un modo violento de vincularse. Lo que sí están buscando sí o sí esos chicos es reconocimiento. Por ahí es un reconocimiento que le faltó desde otro lado. Y hablo de lo cotidiano del bullying, no de los casos extremos de psicopatología, que eso merece otro análisis, ¿no? Sino de los chicos que, buscando un lugar dentro de la escuela, dentro de sus pares, y para poder tener cierta seguridad de que están bien, arman este tipo de estructura. Y María, muchas veces hablamos de chicos que hacen bullying y chicos que reciben bullying, pero en el medio hay muchos otros chicos que están o mirando, a veces con risas incómodas, porque no saben de qué lado ponerse o qué hacer. ¿Cómo se maneja eso también con el resto del curso? Y es importante saber que de un grupo de 30, a lo mejor hay 4 que molestan, 2 que no hacen nada, 10 que se suman y hay otros que nadie los registra, ¿no? Entonces queda reducido a un grupo más pequeño y de esos que se ríen, yo a veces les pregunto de qué se ríen y hay tantos motivos como chicos. Me río porque estoy nerviosa, me río porque se rió él, no sé por qué me río porque me da risa, me río porque él se rió primero de mí. O sea, eso es interesante desarmarlo y darles realmente la lucidez a los chicos para que se den cuenta de que de la mayoría depende que esto frene. No porque sean culpables, pero porque esas frases de si no haces nada sos parte, sos cómplice, es muy doloroso para un chico. Claro. Muchas veces los chicos llegan a casa y dicen, y yo no me quería reír, me salió solo, pero ahora me siento mal, ¿qué hago? Se sienten culpables, se sienten parte sin haberlo buscado, no saben bien qué hacer, o le decimos, pedí ayuda, ¿y a quién? Bueno, ¿no? Los colegios tienen un departamento, lo voy a decir groseramente, un departamento de bullying o un departamento, como decías, de convivencia. Algunos sí, otros no. Okay. Algunos tienen ¿Es una equipos... reglamentación o es No. Estaría bueno que haya? No, lo que tienen son equipos de orientación escolar o gabinetes, van cambiando los nombres, perdón si me equivoco, que algunos los tienen adentro y disponibles durante toda la semana, todo el horario escolar.
Otros lo tienen compartido con otras escuelas, otros lo tienen 3 veces por semana, tienen que ocuparse de las admisiones, de las dificultades de aprendizaje, de las entrevistas con los padres, de las entrevistas con los profesionales que atienden a los chicos, de la inclusión. O sea, el trabajo es enorme y muchas veces no hacen esto. Yo lo que propongo y lo que deseamos cuando vamos a las escuelas es dejarle armado una especie de equipo que sea el referente para los chicos. En ese equipo puede estar el personal no docente, una bibliotecaria, la encargada de recibir a los chicos en la puerta, la del kiosco, o sea, personal que realmente conoce a los chicos, está con ganas de ayudarlos y que puede registrar todo lo que no pasa dentro del aula a veces, ¿no? Lo que pasa en los lugares comunes, lo que pasa, cómo llega un chico, cómo se va, qué pasa en la esquina, y que sea ese el equipo referente, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay alguien del grupo que sufre un evento traumático fuera del colegio, pero como las redes te llevan a todos lados, después en el colegio, o sea, no es con algo del colegio, te pasa algo traumático afuera? Sí, en una fiesta o en una... Te acosaron en una fiesta. O un chico que se emborrachó, lo filmaron, digo, porque es la realidad de todos los días. O que salió con alguien sin darse cuenta, o que estuvo con alguien que no quería y después es filmado y se transforma en sticker. Las escuelas se están dando cuenta ahora, más que nada después de la pandemia, que todo lo que pasa en las redes impacta en la escuela. No porque sea responsabilidad de la escuela, pero impacta ahí porque los chicos entran a la escuela con todas sus redes puestas. Claro. Entonces ya no es posible decir esto no nos corresponde. Hay que construir en las escuelas y fuera de las escuelas, con los chicos, con nosotros, una ética digital que implique que uno no esté esperando que la aplicación le prohíba o le dé de baja algo, que uno tenga acá como un pajarito que le diga esto no está bueno hacerlo. Yo no me puedo hacer una cuenta falsa para entrar a decirte cosas a vos. Aunque tenga un mal día, aunque necesite descargar, lo que sea. Porque vos podés decir, no le doy bolilla en general, pero por ahí un día estás mal y eso que yo te dije te impacta. Claro, entonces, totalmente. El odio no está regulado y ahí tenemos un problema. María, déjame sumar a la charla a Hernán Navarro, presidente de la ONG Grooming Argentina, y tratar, ¿no?, de atar lo que puede ser lo virtual, si bien bullying y grooming no es lo mismo, está claro, pero son temáticas que nos parecía interesante poder conversar y anexar. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Buen día. Nacho Bano te saluda. ¿Cómo estás, Nacho? Buen día, un placer hablar con vos. Muchísimas gracias. Hernán, bueno, recién estábamos hablando con María de esta cuestión, ¿no? De decir, bueno, mirá, ¿qué pasa si alguien que fue acosado sexualmente por un adulto en redes sociales, bueno, el grupo de colegios se entera de esa persona? Por eso yo decía, ¿cómo es el bullying luego de haber tenido un hecho tan traumático? Hoy en día, Hernán, los números han empeorado, no queda otra. ¿O han mejorado? Sí, no, a ver, me encantaría ser optimista en este punto. Yo creo que debemos partir de una base que ya el propio legislador se ha encargado de equivocarse en la Argentina respecto de las definiciones. Hablar de ciberacoso no es hablar de grooming. El ciberacoso es el ciberbullying, las humillaciones, los agravios, las cargadas que se dan en el marco del espacio áulico y que hoy se trasladan a las identidades digitales donde las víctimas son víctimas las 24 horas. En este punto falta el componente sexual, lo pongo en estos términos. El componente sexual es el que distingue una problemática en este punto de un delito, como es el grooming, que está tipificado en el artículo 131 del Código Penal, y que lamentablemente, Nacho, en función de los últimos números que fuimos relevando en la comunidad educativa en todo el país, esto lo presentamos en noviembre del año 2022, los datos son alarmantes y por supuesto reveladores a la vez. A 1 de cada 4 niños, niñas y adolescentes entre los 9 y los 17 años les requieren contenido sexual en la Argentina. Dentro de ese universo el 70% son personas desconocidas, pero cuidado que el 30% son personas del entorno. En promedio a los 9 años obtienen su primer dispositivo móvil y en esto quiero ser contundente. Ojo con la idea de que un niño a los 9, a los 10 o a los 11 tiene una cuenta en Instagram, en Facebook o en Twitter. En realidad, un niño a los 9, a los 10, a los 11 en todo caso asume una identidad digital en una red social, que es muy distinto. En este punto yo hablo de la emancipación digital. Considero que los niños
y las niñas hoy en la Argentina se emancipan digitalmente en términos de responsabilidad de las personas adultas responsables a los 9 años cuando asumen esa responsabilidad. Tal vez, Nacho, el mismo niño que no sabe cruzar la calle Claro. es el mismo niño que tiene un dispositivo móvil propio. Ahora, dame un instante, Hernán. María, también existe el... A ver, si yo a mi hijo o hija no le doy un aparato, probablemente el grupo que tenga aparato lo ralíe. Y ahí entramos en que, mirá, no es que no nos juntamos con vos, pero estamos todas o todos acá y vos estás afuera. Igual son excusas cómodas, ¿no? Porque Ok. si yo quiero que mi hijo pueda participar de esas invitaciones que se dan de manera digital, tengo otras alternativas. Pueden hacerlo con mi teléfono y avisarme a mí. Puedo tener una computadora y que ahí haya un WhatsApp del cual yo me quedo con el teléfono, pero el chico accede ahí. Puede ser el intermedio, ¿no? Que no tenga un teléfono personal para ir por la calle con datos ilimitados y los tenga en una computadora en casa o en el teléfono en casa, simplemente cuando está en casa. Lo que pasa es que es más cómodo eso y al mismo tiempo propongo invitar a las familias a que defiendan el derecho a no hacer lo que hacen todos, porque eso también les da la libertad a los chicos de decir yo en esto no me sumo, aunque todos me pidan fotos sexuales que yo no quiero dar, aunque las haya dado mi compañero, yo no quiero, ¿no? ¿Cómo defender esa individualidad, esa emancipación de la que habla Hernán, que coincido plenamente, ¿no? El derecho a ser uno y no hacer lo que me están obligando a hacer. Y Hernán coincidirá conmigo que, atención, que el grooming es un delito que tiene que ser denunciado. Claro. El ciberbullying es un hecho pedagógico, ¿sí? Puede haber ciberacoso entre adultos. Cuando hablamos de ciberbullying es la búsqueda de la humillación del otro. Entonces, diferenciar... Que sea pública. Claro, y diferenciar no es simplemente un hecho irrelevante el diferenciarlo, sino que las intervenciones son distintas. Los hechos de grooming hay que denunciarlos. Y Hernán, vos me estabas hablando de la emancipación. El promedio, eso me mató. A los 9 años, en promedio, hay un dispositivo que no necesariamente es un celular, puede ser una tablet. ¿Cuál es el dispositivo promedio que reciben los chicos y chicas en promedio a los 9 años? Hablamos siempre del dispositivo móvil, del celular. Ok. Hoy la vieja idea de la computadora, si le explicáramos esto a un adulto mayor, deberíamos explicarle que hoy tener un celular en la mano es tener una computadora en el bolsillo. Ok. En esa lógica vemos que no solamente somos el país en América Latina en el cual los niños y las niñas obtienen su primer dispositivo móvil propio en edad prematura, hablábamos de los 9 años, sino que medimos otro dato que también me parece no podemos soslayar, Nacho. En promedio, en la Argentina, los niños, niñas y adolescentes habitan 6 horas diarias en Internet. Si trazamos un rápido paralelismo, están más tiempo conectados que en el colegio. Claro. A ver, claro, es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Sabes? No Sí, 6 horas diarias, teniendo en pero es continuo. Es continuo. Claro, a ver, sobre todo teniendo en cuenta que prevalece en el mundo adulto una visión sesgada de Internet, una mirada inocua, es decir, hay una falsa percepción de la seguridad. Yo, la intimidad física la tengo solucionada porque está en casa y nadie va a violentar esa intimidad física, pero no hablamos de la intimidad digital, que por más que esté mi hijo o mi hija en el mismo sillón mirando Netflix, estar al lado de, y esa es una enseñanza que nos dejó la pandemia, estar al lado de no significa estar con. Por eso en este punto, cuando nuestros hijos o nuestras hijas cierran la puerta de su habitación, están en realidad, nosotros trazamos distintos paralelismos o analogías, están en un boliche, están en un estadio de fútbol, porque queremos imprimir la mirada de verdaderamente posicionarnos, y va un poco en línea con también lo que planteaba María respecto de la convivencia en la familia. Bueno, les preguntamos a nuestros hijos cómo les va en Internet, les preguntamos cuál es su youtuber favorito, nos involucramos en la construcción de la familia conectada entre sí, no hablo de la familia conectada a un dispositivo. Creo que en este punto la desintoxicación digital como mala palabra, como no parecería que la desintoxicación digital hoy es contrafáctica, y en este punto pretendemos construir ese puente roto porque verdaderamente este delito en particular
que también lo decimos, digamos, identificamos a la pedofilia como el enemigo público, identificamos a la pedofilia en relación a que encontró en las tecnologías un vehículo de contacto y de proximidad. El mismo pedófilo que merodeaba una escuela, merodeaba una plaza, merodeaba un club, hoy es ese mismo perfil que tiene acceso a las tecnologías y puede acceder a la vida de cualquier niño o niña adolescente en el mundo. Porque encima hablamos de delitos que son transnacionales. Bueno, el panorama es muy complejo. Hernán, ¿qué penas prevé el delito de grooming? Simbólicas, Nacho, simbólicas, que no se corresponden con el daño emocional, que no se corresponden... A ver, lamentablemente la normativa en la Argentina, habiendo atravesado la pandemia, quedó, te diría, casi obsoleta. Nosotros, según nuestros cálculos, nuestras métricas y nuestros estudios, creemos que la ley de grooming quedó atrasada en promedio 10 años. Y todo lo que rodea a la normativa cuando interfiere en los denominados ciberdelitos. La pena en expectativa por este delito es una pena de 6 meses a 4 años. Si trazamos un paralelismo, tiene la misma pena de una persona que emite un cheque sin fondos. Es decir, que el mensaje que nos da el Parlamento en la Argentina tiene que ver con que se reprime con la misma severidad una persona que emite un cheque sin fondos de una persona que abusa sexualmente sin contacto físico a un niño, niña o adolescente. Ese es el mensaje que nos da el Parlamento. María, ¿existe la posibilidad de que haya una ley de bullying? Está incluido el bullying dentro de la ley de convivencia del 2013. Lo que no puede haber es una ley que diga en el patio no le digas pelado a Nacho, ¿no? O que entienda que te lo digan a vos genera lo mismo que si se lo dicen a otro. A ver, el sufrimiento siempre es personal. Lo que sí debería existir en una ley es la mirada de que haya un espacio en las escuelas para que los docentes estén permanentemente en relación con los otros docentes, para que estén articulados con salud, para que exista de alguna manera no sé si la obligación, porque no me gusta la palabra, pero sí que sea imprescindible que los padres participen de ciertas actividades en la escuela para poder acompañar mejor a los hijos y a los docentes. Nos lo decía, ¿no? El padre del bulineado reacciona diferente que el padre del bulineador. Y también depende cómo se lo plantea la escuela. Si la escuela llama a una familia para decirle qué mal que están educando a los hijos, y van a conseguir una reacción. Yo tengo que llamar y tengo que armar, ya que hablábamos de puentes, no tengo que armar puentes con familias que en esta época están sumamente desorientadas, que están bombardeadas por gurúes de la educación desde todas las redes sociales, que si siguen a uno no siguen al otro, que no saben qué es lo que quieren, que se olvidan de su propio sentido común, entonces que le dan dispositivos cuando son muy chicos para que tengan lo mismo que los otros, que consideran que la intimidad familiar puede ser compartida en cualquier ámbito. Si hablamos de intimidad, hablamos de test de embarazo, hablamos de rezos, hablamos de celebraciones, todo eso es íntimo y viene siendo compartido desde que el bebé está en el deseo de los padres, en todas las redes sociales. Entonces después es muy difícil decirle al hijo, no, esto no lo compartas porque, claro, nos da miedo cuando está en riesgo el chico por lo que tiene que ver con los groomers o con el ciberbullying, pero lo generamos nosotros. Totalmente. Sí, agrego un dato a esto que planteaba María. Esto tiene un nombre, lo que está planteando María tiene un nombre, se llama sharenting, que tiene que ver con la sobreexposición de los datos personales de los niños y de las niñas preferentemente. Por ejemplo, en Estados Unidos el 93% de las identidades digitales se dan en niños o en niñas menores de 2 años. Esto, si lo trasladamos, Nacho, vos sos una persona futbolera, si lo trasladamos al campo futbolístico, sería el padre que hace socio al hijo desde que nace de un club, ¿no? Claro, sí. Lo que no estamos teniendo en cuenta justamente tiene que ver con la importancia de la que radica asumir una identidad digital. Por eso seguimos hablando aún de lo virtual, que es un término que se acuñó en la pandemia, que es un término que debemos corregir de nuestra narrativa, porque lo que sucede en el ecosistema de Internet, en un mundo digital, es real, no es virtual. Entonces, desde esa lógica, por eso existe Libres de Bullying, por eso existe el Grooming Argentina, porque lo que no hace el Estado, lo hace la sociedad. Nosotros estamos, y lo venimos planteando incansablemente hace muchos años, que es inadmisible que en el año 2023
la educación digital no sea protagonista en la agenda de la comunidad educativa. Hoy un chico ni siquiera sabe cómo configurar un WhatsApp. Pero cuidado, y acá viene la profundización de una problemática compleja. Tampoco lo aprende en casa y tampoco lo aprende en la escuela. El año pasado nos tocó participar en la Cumbre de las Américas. Por protocolo de Casa Blanca solamente tuve 2 minutos para hablar con Kamala Harris, con la vicepresidenta de los Estados Unidos, porque presentamos un proyecto de educación digital instando a los estados a que promuevan políticas públicas tendientes al reconocimiento de esta arista. Me sobraron los 2 minutos porque lo que esbozamos o lo que esbocé en el discurso fue: hoy son los padres, hoy son los niños, niñas y adolescentes quienes tienen conocimientos superiores hasta los de sus propios docentes en materia de competencias digitales. Entonces, la educación cambió, mutó, migró, y está muy bien que hablemos del aula invertida como un concepto de vanguardia, pero que hoy es inaplicable en la Argentina. El docente del siglo XXI es un docente que tiene que estar preparado para enseñar aquello de lo que no sabe, donde el alumnado interpela todo el tiempo, el alumnado cuestiona todo el tiempo. ¿Por qué San Martín cruzó en un burro si yo leí en un foro que lo hizo en una Ferrari? Claro, ¿no? Entonces creo que en ese punto tenemos que dar un salto cualitativo si pensamos en una educación de vanguardia que esté mirando el futuro. Si no, vamos a seguir con las recetas del pasado. María, para terminar, si yo soy un padre, mi hija no sufre bullying, pero advierto que otro sí y que nadie reacciona. ¿A dónde puedo ir dentro de un colegio? Bueno, agarramos el colegio porque nos agarramos del caso de las gemelas argentinas que tomaron esta decisión trágica en Barcelona. ¿A dónde me dirijo? Bueno, en primer lugar, siempre hablar con nuestro hijo para contar y no hacer cosas que nuestro hijo o hija no acompañe, ¿no? Porque si no lo estoy exponiendo. Y acá una llamadita solamente, que yo estuve todo el viernes pensando cómo me refería a Iván y Leila. Me parece que no le tenemos que decir las gemelas, ¿no? Que uno lo dice, que está en todos los titulares, pero que le tenemos que enseñar a los chicos a que si hay un chico o una chica que tiene otra identidad, no hace falta el documento para ser llamado así. Es verdad. Y que cuesta, porque más que nada con la palabra gemelas no tenemos ¿no? ¿Cómo se dice? Es los gemelos en todo caso, pero yo gemeles, ponele. Claro, pero si uno queda como un payaso para mucha gente, entonces, claro, sería, pero frente a eso yo digo, usemos los nombres, y usemos los nombres que los chicos piden. Leila e Iván. Leila e Iván, y pensemos también en esto que está planteando Hernán de la educación, y la educación viene desde todos lados. Total. Viene desde las familias, desde la escuela, desde los vecinos, los medios de comunicación, con pequeñas cosas. Por eso yo decía, hace falta políticas públicas sin duda, pero hace falta que en lo cotidiano yo no me ría del que se vistió de una manera que a mí me parece ridícula, yo no le diga a mi hijo, la verdad que a este no le invites porque hace lío, o invita solamente a los buenitos o a los que se portan bien. María, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por venir. Hernán, muchas gracias por este ratito. Estuvo muy constructiva la charla. Muchas gracias por prenderte. Por favor, a ustedes ahí en la mesa, un gran abrazo. Ahí estamos. Nosotros nos vamos